Este contenido es una producción de More God Foundation. Suscríbete, síguenos y encuéntranos en todas nuestras redes sociales. Este contenido en video no reemplaza en ningún momento su estudio personal y familiar de las Escrituras y de Ven, Sígueme. Le invitamos con todo nuestro amor a escudriñar las Escrituras y a estudiar el manual de Ven, Sígueme. Hola mis queridos hermanos y hermanas, amigos de More God Foundation, muy buenos días. Feliz día de reposo para todos ustedes. Estamos disfrutando entre ayer y hoy de una conferencia fantástica, recibiendo instrucción de lo alto. Por eso les doy la bienvenida con todo mi amor a esta clase de escuela dominical, a esta clase de Ven, Sígueme, como siempre con su hermano y servidor Walter Posada. Gracias por acompañarme. Veremos esta clase de acuerdo al manual desde mañana 6 de octubre hasta el próximo domingo 12 de octubre. Espero que la puedan estudiar, la puedan disfrutar, leer sus manuales, sus escrituras y compartir con nosotros en sus comentarios todas sus reflexiones. Hoy estamos de conferencia, igual que ayer, compartimos 2 análisis poderosos con ustedes después de cada sesión de conferencia. Hoy, terminada la primera sesión, tendremos una sesión de análisis y cuando termine la última sesión, también nos encontraremos ahí para estar con ustedes en el análisis final, el repaso final de todo lo que es la conferencia general. Así que espero que me acompañen. Por ahora, pues hago, como decimos, un compromiso con ustedes. Yo me comprometo, mis queridos hermanos y hermanas, a darles una clase bien preparada. Una clase que no va a ser muy larga, pero va a tener la esencia de lo que necesitamos para prepararnos para la escuela dominical. Y ustedes se comprometen conmigo a compartir un like, a suscribirse y a dejar un comentario. ¿Hacemos ese compromiso? Vamos a empezar entonces, queridos hermanos y hermanas, porque hoy veremos unos asuntos bien interesantes. Doctrina y Convenio 111 a la sección 114. Yo dispondré todas las cosas para vuestro bienestar. Esto es como, digámoslo así, hermanos, también como un compromiso del Señor con nosotros. Yo estoy dispuesto a dar todas estas cosas para que a ustedes les vaya bien. Y veremos algunos de estos principios, entre otros, seguramente, cómo el Señor prospera el trabajo de nosotros como sus siervos, aún en medio de deudas y de fracasos que a veces se presentan. También veremos cómo la seguridad se manifiesta cuando elegimos obedecerle íntegramente, cuando le servimos con todo nuestro corazón, el Señor nos bendice, nos da seguridad. Veremos cómo es importante trabajar con afán, con presteza, con urgencia y la necesidad de seguir la voluntad revelada del Señor sin justificarnos, sin buscar posibilidades, sin buscar excusas, queridos hermanos y hermanas. Entonces, como siempre, pues vamos directamente a los antecedentes históricos, a la parte histórica de la clase. Ustedes saben que yo no estoy mencionando mucho la parte histórica, pero sí les doy un contexto histórico de lo que tiene que ver con esta lección, con estas secciones 111, 112, 113 y 114. Entonces vamos a esos antecedentes y ya venimos para tratar estos principios y con esta clase nos preparamos para la conferencia general en un ratito, en unas horas, la primera sesión del día domingo. Vamos con la parte histórica. Espérenme después de esto y ya seguimos aquí con la clase. Gracias, mis amados hermanos y hermanas. En el verano de 1836, el profeta José Smith y otros líderes de la iglesia viajaron a Salem a fin de buscar medios para ayudar a pagar las deudas de la iglesia. El 6 de agosto de 1836, mientras esos hermanos se encontraban en Salem, el Señor dio al profeta la revelación que se encuentra registrada en Doctrina y Convenio 111. En ella, el Señor aseguró al profeta que había mucho tesoro en Salem para el beneficio de Sion y abordó algunas cuestiones relativas a las deudas de la iglesia y el futuro de Sion. En 1837, Thomas B. Marsh, el presidente del Quórum de los 12 Apóstoles, estaba preocupado por la rebelión y la disensión que había entre los miembros de ese quórum en Kirtland, Ohio. Además, tenía preguntas sobre la obra misional. Pidió consejo al profeta José Smith y el 23 de julio de 1837,
el Señor dio la revelación que se encuentra registrada en Doctrina y Convenios 112, en la que instruyó a Thomas B. Marsh sobre la labor del quórum de los 12 apóstoles y el llamamiento de Thomas como su presidente. En marzo de 1838, tras haber salido de Kirtland, Ohio, para establecerse en Far West, Missouri, el profeta José Smith dictó respuestas inspiradas a algunas preguntas sobre algunos pasajes de Isaías. Esas preguntas y respuestas están registradas en Doctrina y Convenios 113 y aclaran las profecías de Isaías sobre la restauración y la redención de Sión en los últimos días. El 11 de abril de 1834, el profeta José Smith recibió la revelación registrada en Doctrina y Convenios 114. En esa revelación podemos ver cómo el Señor mandó a David W. Patten que se preparara para una futura misión y advirtió a los líderes rebeldes de la iglesia que a menos que fuesen fieles, perderían su obispado o su llamamiento. El Señor da una reprensión sobre la autocomplacencia cuando se ignora su consejo, dejando en claro que su respaldo depende de nuestra disposición a hacer lo correcto, no lo conveniente a nuestros planes. Estos antecedentes históricos tienen que ver mucho con nosotros, queridos hermanos. Muchos de los santos de Sión hemos pasado por situaciones temporales difíciles, al menos así ha sido en mi caso. Y a veces nos debatimos entre cumplir nuestros deberes materiales y también cumplir en la obra. Creo que ahí hay una disyuntiva o una cuestión que no tenemos que decidir entre una u otra, sino poner nuestra vida en las manos del Señor. Por eso el principio que vamos a trabajar como primer principio aquí en esta clase de escuela dominical es que el Señor provee bendición material, o sea, para los que necesitamos, ¿recuerdan? Para nuestras necesidades y también para nuestras necesidades espirituales cuando literalmente ponemos nuestras cargas en Él. Entonces, en Doctrina y Convenios 111, que quiero de antemano decirles, hermanos y hermanas, estos versículos han sido de gran ayuda para mí. A momentos, y vuelvo a decirlo, en que he pasado por situaciones muy difíciles desde el punto de vista temporal. Tal vez, hermana o hermano, si me estás oyendo, puedas tomar estos versículos también, puedas tomar estas secciones y reflexionar. El Señor no se olvida de nosotros y Él espera que sirvamos en su obra y al mismo tiempo que velemos por nuestras necesidades. Mira, este versículo 1 de Doctrina y Convenios 111 nos dice: yo, el Señor vuestro Dios, no estoy disgustado con vuestro viaje hasta acá, no obstante vuestras imprudencias. Ahora, alguien podría decir, bueno, hermano Walter, pero es que yo no he viajado a ningún lado. La vida misma es un viaje. Tal vez lo que nos tiene en la situación actual, física o temporalmente, sean nuestras decisiones en el viaje de la vida. Tal vez el Señor no se encuentra a gusto con nuestra vida hasta este momento, queridos hermanos y hermanas. No obstante nuestras imprudencias, el Señor está listo para socorrernos. El versículo 2 sigue aclarándonos lo siguiente: tengo mucho tesoro para vosotros en esta ciudad, para el beneficio de Sión, y muchas personas en este lugar a quienes recogeré a su debido tiempo por medio de vosotros para el bienestar de Sión. Y aquí creo que se cumplen las palabras en el libro de Mormón, en Jacob: y buscaréis riquezas y las obtendréis para hacer el bien. Estoy parafraseando el versículo. Para alimentar al hambriento, vestir al desnudo, socorrer al necesitado. Para eso el Señor nos bendice, para que nosotros vivamos en familia adecuadamente, pero también para que podamos ayudar a otras personas. Creo que un problema del enfoque personal de los santos de los últimos días es que muchas veces ponemos nuestro enfoque en las cosas materiales como que nuestra vida depende sola y exclusivamente de eso. Y olvidamos la participación del Señor en todas estas cosas, en todo lo que el Señor desea que hagamos. Ahora, aquí en el versículo 3 dice algo interesante: conviene pues que lleguéis a conocer, dice el Señor, a hombres en esta ciudad según seáis guiados y os sea indicado. Y muchas veces el tesoro, mis queridos hermanos y hermanas,
no está donde nosotros pensamos. El verdadero tesoro está en predicar este evangelio. Y yo quisiera recordarles, hermanos, antes de continuar, que a veces alguien podría decir, bueno, pero ¿qué puedo hacer para salir de las deudas o de la situación temporal en la que estoy? Claro, mi consejo siempre es trabaje con enfoque para que logre las metas temporales que usted quiere. Siempre, mi hermano o mi hermana, trabajen con enfoque, pero nunca olviden la obra del Señor. Nunca la olviden. He deseado con todo mi corazón, con este equipo aquí en Morgat Foundation, predicar el Evangelio. Hemos llegado casi a 400 personas con un paquete digital que les llevamos gracias a todos ustedes. Queridos hermanos, si tienen referencias, si hay personas a las que ustedes quieran ayudar, miren, tomen sus dispositivos, miren, aquí hay tesoros, hermanos, personas que están esperando el Evangelio de Jesucristo. Pásennos esos contactos. Oren al Padre Celestial y nosotros enviaremos una referencia a los misioneros después de que ustedes nos la pasen. Vamos a ayudar todos en la obra. Ahí está el verdadero tesoro. Y por eso tenemos que conocer a las personas y las personas nos tienen que conocer a nosotros. Según seamos guiados y nos sea indicado, podemos llegar a predicar y ahí está el verdadero tesoro. El siguiente versículo nos dice lo siguiente, mis queridos hermanos. Y acontecerá que a su debido tiempo pondré esta ciudad en vuestras manos, para que tengáis poder sobre ella, de modo que no descubrirán vuestras cosas secretas, y su riqueza en cuanto a oro y plata será vuestra. Los tesoros de esta tierra serán nuestros, hermanos y hermanas. No tenemos que desesperarnos. Ahora, el Señor cubre nuestros deseos. El Señor protege nuestra doctrina y el Señor sabe lo sagrado que son nuestros convenios. No nos preocupemos, pongámonos en las manos de Él, porque acontecerá, hermanos, en el debido tiempo que el Señor dará las riquezas de este mundo y del mundo venidero a sus santos. Versículo 5, continúa el Señor diciendo, no os preocupéis por vuestras deudas, porque os daré el poder para pagarlas. Qué gran esperanza, qué gran alegría podemos sentir al pensar en estas cosas, hermanos. Nuevamente vuelvo a mí. Hubo un momento en mi vida en que por malas decisiones, aún siendo un buen hombre en la iglesia, aún siendo un buen poseedor de sacerdocio y aún estando fiel en mis convenios, estaba cavando un hueco profundo en el cual yo mismo echaba tierra. No sacaba la tierra del hueco, sino que la echaba sobre mí. Parecía que no había salvación, que no tenía posibilidades. Hermanos, recuerdo que muchas veces al leer estas escrituras pensé, el Señor me ayudará. Tengo que preocuparme en su obra. Entonces me puse diligentemente en mis emprendimientos, a hacer lo que debía de hacer, a no guardarme ni un poquito de mi vitalidad, de mi energía, para proveer para mi familia. Y poco a poco, hermanos, el Señor me fue dando poder para pagar todas las deudas, todos los problemas económicos y financieros que tenía. Eso, ¿por qué pasaría conmigo? Y no podría pasar con ustedes, hermanos y hermanas. Si el Señor nos bendice a todos para que todos sigamos adelante. El versículo 8 de esta misma sección 11 dice, y el sitio donde es mi voluntad que principalmente os detengáis, os será manifestado por la paz y el poder de mi espíritu que fluirá hacia vosotros. José Smith y otros líderes de la iglesia fueron con ganas, fueron con deseos de encontrar un tesoro escondido y encontraron personas escogidas. Tal vez el tesoro que buscaban no era el dinero que ellos anhelaban encontrar para surtir las necesidades de la iglesia y de este reino que empezando tenía muchas dificultades, pero fueron personas que con el tiempo llegaron a proveerle a la iglesia lo que la iglesia necesitaba. Versículo 9 continúa diciéndonos, podéis alquilar este sitio e inquirid diligentemente en lo que concierne a los habitantes y a los fundadores más antiguos de esta ciudad. O sea, sepan cómo funcionan las cosas. ¿Qué es lo que hacen las personas? Busquen la amistad de las personas. Los santos de los últimos días no somos un pueblo aislado, mis queridos hermanos. Al contrario, somos un pueblo mundialmente conocido porque damos nuestra amistad, nuestra cristiandad, nuestros deseos y amor puro de Cristo lo damos a las personas y así las conocemos. Ahí está el verdadero tesoro que muchas veces podemos buscar. Miren, el Señor lo dice aquí en este versículo 10.
pues hay más de un tesoro para vosotros en esta ciudad. Yo creo, hermanos, y me imagino, como en algunas ocasiones en que ustedes y yo buscamos soluciones a nuestros problemas, cómo pensamos que el Señor nos va a bendecir de esta o de aquella manera. Pero resulta, mis queridos hermanos y hermanas, que muchas veces no es a nuestra forma, sino es a la forma del Señor. Hay muchos tesoros para nosotros, solo que nosotros creemos que el tesoro tiene que ser de la manera en que nosotros pensamos, o que la solución a nuestros problemas tiene que ser de la manera finita y pequeña en la que nosotros pensamos. Pero el Señor generalmente tiene otros planes. El versículo 11 nos dice lo siguiente de esta sección: por tanto, sed prudentes como la serpiente y al mismo tiempo sin pecado, y yo dispondré todas las cosas para vuestro bienestar en cuanto podáis recibirlas. Amén. Ese es el mandato que el Señor da a los santos y que nos da a nosotros, queridos hermanos y hermanas. Entonces, queridos hermanos y hermanas, estos versículos nos detallan cómo el Señor obró misericordiosamente disponiendo todo para el bien, aunque la misión no logró lo que esperaban o las riquezas que ellos esperaban conseguir. Y es que esta historia, hermanos y hermanas, nos cuenta cómo José Smith y otros santos viajaron a Salem sin éxito financiero, pero con un fruto espiritual grandísimo. José recibió una revelación tranquilizadora de que las pruebas serían para su bien. Uno de los temas que más destaca esta sección 111 es la creciente crisis financiera de la iglesia, queridos hermanos y hermanas. Y entonces el Señor repite esto: no estoy disgustado con vosotros, no estoy disgustado. No se preocupen, está bien que busquen soluciones. Es posible que incluso los líderes de la iglesia hayan seguido estos rumores de un tesoro en Salem y hayan pensado, esta es una respuesta rápida a nuestras oraciones. Sí, el Señor solucionará todo lo que hemos o la situación en la que estamos viviendo. Tal vez hayan deseado sinceramente un rápido fin a todas esas situaciones, como nos pasa a nosotros, como me ha pasado a mí, seguramente como te ha pasado a ti, hermana, y a ti, hermano. Sin embargo, aprendemos de estos versículos y de esta sección que no siempre las cosas son como nosotros pensamos y que muchas veces el salir de las dificultades requiere un esfuerzo y un sacrificio prolongados durante un largo periodo de tiempo. Las soluciones rápidas, hermanos y hermanas, para nuestros problemas son raras. Los problemas realmente, queridos hermanos, se superan con un esfuerzo constante. Y siempre, recordemos esto, con la ayuda del Señor. No hay tal cosa como una solución que alguno de nosotros pueda encontrar por sí mismo. La promesa del Señor de que descubrirían su desnudez se refiere a una expresión hebrea aquí en estos versículos sobre ser humillado públicamente. A veces incluso tenemos que pasar por la humillación, hermanos. Es posible que esa preocupación relacionada con esa vergüenza y con el fracaso de su plan para encontrar un tesoro en Salem les preocupara. Pero el Señor sabía cómo era el corazón de ellos y sabe el corazón de nosotros, queridos hermanos y hermanas. Así que Él proveerá, Él calmará incluso los acreedores. Quiero testificar, hermanos, que el Señor en muchas oportunidades calmó el corazón de los acreedores de la iglesia, de los que acosaban a la iglesia por deudas. Y también quiero testificar que el Señor muchas veces calma el corazón de nuestros acreedores. No sé cómo, hermanos, pero el Señor lo hace. Y de esa manera el Señor confirma y provee un tesoro para nosotros. No siempre en dinero, a veces de maneras que no nos imaginamos. En este caso de la historia fue respondida su pregunta en almas, en consuelo y también en crecimiento de la iglesia. Qué hermosas cosas aprendemos de todo esto. Justamente en esta conferencia, queridos hermanos, donde
nuestro presidente Ox está presidiendo como presidente del Quórum de los 12 Apóstoles, miren, él nos enseña esto tan importante y aprendo mucho de ello. Los errores son inevitables en el proceso de crecimiento en la vida mortal. Cometemos errores, hermanos. No piensen que los profetas, por ser profetas, no cometen errores. Los obispos, los presidentes de esta... No, todos cometemos errores. Es parte del crecimiento en la vida mortal. Evitar toda posibilidad de cometer un error significa evitar toda posibilidad de crecer. Si queremos crecer, tenemos que a veces descubrir, ensayar y muchas veces equivocarnos. En las parábolas de los talentos, continúa el presidente Ox, el Salvador habló de un siervo que estaba tan preocupado por minimizar el riesgo de pérdida mediante una inversión equivocada que escondió su talento y no hizo nada con él. Ese siervo fue condenado por su señor. Y continúa el presidente Ox diciéndonos lo siguiente: si estamos dispuestos a que se nos corrija, o sea, a tener corrección por nuestros errores, los errores inocentes pueden constituir una fuente de crecimiento y de progreso. Así sucede, queridos hermanos y hermanas. Hay progreso cuando se nos corrige. Y también, bueno, esto no se trata de cometer errores deliberadamente, ¿no? Pero esta es una vida de fracasos. Esta es una vida de errores. Hace unos tiempos, ustedes saben que mi profesión es coach ontológico, coach del ser, de empresas. Y también, bueno, administrar empresas, ¿no? Y negocios. En eso me he desempeñado. Y he escrito algunos libros. Una vez alguien me preguntó, hermano Walter, bueno, no me preguntaron así, hermano Walter, me preguntaron, señor Walter, ¿y usted en qué es experto? Y con una sonrisa dije, bueno, soy experto en fracasar. ¿Cómo? Y luego usted no viene a enseñarnos esa cómo logramos las cosas. Por eso, he fracasado muchas veces en la vida. Por eso puedo enseñarle a una persona cómo puede triunfar en la vida. Queridos hermanos y hermanas, miren, las escrituras, si ustedes las analizan cuidadosamente, están llenas de historias de profetas que en muchos momentos fracasaron y que en otros triunfaron gracias a seguir la voluntad del Señor. Así que yo quiero dejarles este comentario a todos ustedes, queridos hermanos y hermanas. Si no han fracasado, llegará el momento en que lo hagan. Estén preparados para cuando fracasen, porque las mayores lecciones de vida vendrán en medio de las agonías y de las tristezas del fracaso. Y si logran levantarse de esos fracasos, creo que habrán aprendido la lección. Habremos aprendido las lecciones. ¿Cuánto nos falta? Bueno, queridos hermanos, nos falta mucho. Ahora les hago estas preguntas para que las contesten aquí abajo, porque esto es una clase y nos comprometimos, recuerden, a que yo les daba una lección lo más espiritual que podía y ustedes dejaban un comentario, una respuesta y también un like y se suscribían. Esta pregunta que les hago es muy personal. ¿Cómo han visto que Dios llevó bien su situación cuando entregaron su vida y confianza en Él? Queridos hermanos y hermanas, muchas veces el problema en sí no es el problema. Yo lo he aprendido por aprendizaje propio. El problema en sí no es el problema, hermanos. La situación en sí no es lo que causa el problema. El problema es que no fortalecemos nuestra confianza en la presencia del Señor, como lo dijo el presidente Nelson. Entonces queremos hallar soluciones por nuestra propia cuenta, como yo soy capaz. Y efectivamente puede que lo seamos, pero el Señor requiere que entreguemos nuestra vida en Él. Así que me gustaría que contestaran esta pregunta, queridos hermanos y hermanas, y me dijeran, ¿qué bendiciones han recibido cada vez que han colocado su vida en las manos del Señor? Y también quiero hacerles esta pregunta. ¿Puedo confiar que aunque no tuve lo que pedí, recibí lo que necesitaba? ¿Les ha sucedido eso, hermanos? Que ustedes deseaban una cosa y pidieron profundamente por ella, pero al final no recibieron eso, sino que recibieron lo que necesitaban. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, quiero decirles algo aquí que es importante. La mayoría de ocasiones en mi propia vida
el Señor ha superado mis expectativas. Y estoy siendo muy austero al decir que la mayoría de veces, siempre el Señor ha superado mis expectativas. Yo he pedido cosas, queridos hermanos y hermanas, y el Señor me ha sorprendido con cosas que ni siquiera me imaginaba. Seguramente pasará así con ustedes. Muchas veces he agradecido porque hay arroz, porque hay pan en mi mesa. Y otras veces, cosas menores que eso han sido una bendición grande, por las cuales me he arrodillado y he agradecido a Dios constantemente. Hace unos días, un buen hermano, en una entrevista de sacerdocio que tuve con él, me decía, soy agradecido de lo poco que el Señor me da, porque es mucho más de lo que merezco. Me agradó mucho oír esas palabras y le invité a que no dejara pasar ni un solo día de agradecer las bendiciones que el Señor le había dado. Queridos hermanos y hermanas, creo que el progreso en Sion depende mucho del agradecimiento. Otra enseñanza que nos dejó nuestro amado profeta, el presidente Nelson. Así que no olvidemos agradecer nunca. No olvidemos nunca agradecer. Vamos al siguiente principio de esta clase. La obediencia plena abre los cielos. Miren este principio tan hermoso. Cuando somos obedientes, queridos hermanos y hermanas, los cielos no se pueden detener. Thomas B. Marsh, el presidente del Quórum de los 12 Apóstoles, buscó, mis queridos hermanos y hermanas, ayuda del Señor. Él quería literalmente que el Señor le bendijera y le diera dirección en su llamamiento. La promesa de Doctrina y Convenios 112 le fortaleció en su servicio. Y enseñado por el Señor y sostenido en la voluntad divina de Él, nosotros podemos asumir el control de nuestra vida y de nuestros llamamientos. Sí sucede, queridos hermanos, pero hasta que ponemos nuestras manos, nuestra vida en las cosas del Señor. El Señor está listo para dirigir nuestra vida, queridos hermanos. Tenemos que ponernos en las manos de Él. Siempre recuerdo esta historia, tal vez la he compartido muchas veces, ustedes me perdonarán, pero cuenta la historia que un buen hermano, un buen hombre, iba por un camino y su carro se dañó, se averió mecánicamente. Entonces se bajó y abrió el capó y miró el motor que humeaba y estaba desesperado sin saber qué hacer. Y entonces de repente una limusina grande con un hombre muy elegante que se bajó de ella y le dijo, ¿le puedo ayudar? Entonces este hombre miró a este hombre mayor y dijo, no, señor, a mi carro le pasa algo, pero yo voy a mirar qué tiene. Tranquilo, yo lo soluciono. Lo que el hombre insistió, si usted me permite, yo le puedo ayudar. Tal vez yo pueda encontrar cuál es el problema. Este hombre insistió y dijo, no, señor, no, es mi carro, es mi vehículo. Yo sé cómo arreglarlo. Tranquilo, yo voy a encontrar la solución. Y el hombre insistió nuevamente, si me permite, yo puedo ayudarle. Entonces, hermanos, disculpen a mis mascotas por allá, ustedes saben que esta clase está siendo producida y editada en vivo, así que si llegan a oír alguna de mis mascotas por allá, no se preocupen, queridos hermanos. Entonces, este hombre dijo, ya un poco enojado, Señor, la verdad, le agradezco su ayuda, pero este es mi vehículo y yo sé cómo repararlo. Entonces este hombre le dijo, yo entiendo que este es su vehículo, no me cabe duda que es suyo, pero quiero comentarle algo. Yo soy el creador de estos vehículos. Yo soy quien los arma, quien los crea. Queridos hermanos y hermanas, muchas veces en la vida pasa así. El Señor, que es nuestro Dios, tiene todo poder. Él nos creó, pero nosotros creemos que podemos hallar las soluciones solos. Y a veces le pasó así a Thomas B. Marsh, aún al profeta José Smith, y muchas veces nos pasa a nosotros. Este versículo 10 de Doctrina y Convenios 112 dice lo siguiente, sé humilde, el Señor tu Dios te llevará de la mano y dará respuesta a tus oraciones. ¡Qué bendición! Mejor respuesta que esta. Versículo 11, continúa el Señor diciendo,
conozco tu corazón y he oído tus oraciones concernientes a tus hermanos. No seas parcial para con ellos, amándolos más que a muchos otros. Antes sea tu amor con ellos como por ti mismo, y abunde tu amor por todos los hombres y por todos los que aman mi nombre. Haz lo que yo quiero que hagas. Ama a mis hijos. Sirve en esta obra y yo te guiaré. Yo conozco tu corazón porque yo te creé. Yo he oído tus oraciones. No son ajenas a mí. Haz lo que te digo que hagas y él y yo te voy a bendecir. ¿Recuerdan cómo se llama el principio? El principio se llama la obediencia plena abre los cielos. ¿Por qué no obedecer plenamente entonces? El Señor continúa diciendo en el versículo 12, y ruega por tus hermanos, los 12, amonestándolos severamente por causa de mi nombre, y sean amonestados por todos sus pecados, y sed fieles a mi nombre delante de mí. Hay que ministrar, ese es el mandato. Y termina estos versículos en el versículo 15 con un mandato para todos, no solo para Thomas B. Marsh, para todos. Hermana, hermano, no seamos soberbios, no nos sublevemos contra mi siervo, en contra de mi siervo José, contra los profetas, porque de cierto os digo que estoy con él y mi mano lo protegerá. Y las llaves que a él le he dado, como también a vosotros, no le serán quitadas hasta que yo venga. Y de hecho, queridos hermanos y hermanas, estas llaves permanecen en la iglesia. Y estas llaves son las que están dirigiendo hoy día la conferencia general y a toda la iglesia en el mundo. Sí, tenemos tristeza por la pérdida de nuestro presidente Nelson. Mañana va a ser los servicios públicos de su funeral y el martes va a ser su sepultura, su funeral. Todo eso seguramente nos producirá mucha tristeza. Pero los profetas nos dejan un legado, sus palabras, sus enseñanzas. Miren sobre este tema lo que enseñó el presidente Gordon B. Hinckley, uno de los profetas de la iglesia. No hay lugar para la arrogancia en nuestra vida. No hay lugar para el engreimiento. No hay lugar para el egoísmo o el egotismo. Tenemos que realizar una gran obra. Tenemos cosas que llevar a cabo. Necesitamos dirección en la búsqueda de nuestra educación. Necesitamos ayuda en la selección de una compañera o un compañero eternos. En todo necesitamos ayuda, queridos hermanos y hermanas. El Señor ha dicho, sé humilde y el Señor tu Dios te llevará de la mano y dará respuesta a tus oraciones. Qué hermoso. Respuesta a tus oraciones. Continúa el presidente Hinckley enseñándonos. Creo que los mansos y los humildes son aquellos que son enseñables, que están dispuestos a aprender, que están dispuestos a escuchar los susurros de la voz quieta y apacible para recibir guía en su vida. Ellos consideran la sabiduría del Señor superior a la de ellos mismos. Así es. Nosotros no podemos creer que nuestra sabiduría, que es finita, supera la del Señor. Si quieren leer más de esto, está en la Liaona de enero de 2021. Y voy a comprometerme con ustedes en una cosa, queridos hermanos y hermanas. Antes hacíamos la Liaona del conocimiento. Voy a bajar las citas que voy a compartir en esta clase, hermanos, y las voy a colocar aquí abajo en la descripción de esta clase. Citas de la clase. Quotes de la clase. Los voy a colocar aquí abajo en un drive y voy a compartir ese drive con ustedes, ese enlace, por si ustedes quieren utilizar estas citas en sus clases de escuela dominical o en sus noches de hogar. Presidente Hinckley continúa diciendo lo siguiente: qué promesa tan grande encierra esa declaración. Si nos despojamos del engreimiento, del orgullo, de la arrogancia, si somos humildes y obedientes, entonces el Señor nos llevará de la mano y contestará nuestras oraciones. ¿Hay algo más maravilloso que podamos pedir? No hay nada que se le compare. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso todo esto que el Señor trae para nosotros en sus escrituras, en sus enseñanzas. Muchos pasaron por estas situaciones para que nosotros entendamos que con humildad
podemos recibir la bendición del Señor. Por eso quiero hacerles estas preguntas, queridos hermanos y hermanas. ¿Han actuado en algo sabiendo el Espíritu cómo les mostraba que eso era muy difícil? ¿Han actuado en algo sabiendo aún lo difícil que era la tarea y el Espíritu les mostró la dificultad de la tarea, pero también los bendijo en las soluciones que encontraron? Queridos hermanos y hermanas, el Señor siempre está para bendecirnos, siempre. Aunque la tarea parezca difícil, el Señor con su Espíritu nos mostrará el camino, por difícil que esto sea. Y otra pregunta para ustedes tengo ahora. ¿Qué puedo hacer esta semana para escuchar su voz más claramente? Porque a veces, hermanos, no sé, pienso que el problema no es que la voz del Señor no se manifieste a nosotros, sino más bien que no estamos preparados para escuchar. Eso es lo que pienso. Entonces, ¿cómo puedo hacer para escuchar esa voz más a menudo? Para tener revelación más continuamente, en más disposición. Ahora quiero, solo para tratarlo, quiero tratar unos versículos en Doctrina y Convenios 113, el versículo 3 y el versículo 4. Estos versículos, queridos hermanos y hermanas, nos hablan, o más bien, nos traen unas reflexiones sobre unas respuestas a los capítulos de Isaías 11 y 52. Y aquí hay una expresión clara de lo que es el tronco de Isaí. Cómo ese tronco, ese fruto, es el mismo Jesucristo. Y cómo todo eso se relaciona con el profeta José Smith, con la restauración del Evangelio. Esas cosas están aquí expresadas, o más bien explicadas para nosotros en estos versículos, que nosotros entendamos que aún en la antigüedad se predicó este evangelio para todos nosotros. Miren lo que dice el versículo 3 y 4. ¿Qué es la vara mencionada en el primer versículo del capítulo 11 de Isaías, que saldrá del tronco de Isaí? ¿Qué es? Y el versículo 4 nos dice, he aquí, así dice el Señor. Es un siervo, oigan esto, en las manos de Cristo, que en parte desciende de Isaí, así como de Efraín. Tomen nota de esto, de Isaí, así como de Efraín, o sea, de la casa de José, a quien se ha dado mucho poder, hermanos. Poder para restaurar este evangelio. La restauración del evangelio tuvo que ver con esa rama, con ese siervo que el Señor profetizó con su profeta Isaías desde la antigüedad. Eso se aplica para nosotros hoy día. Presidente, Elder Bruce R. McConkie, que es uno de mis teólogos favoritos de la iglesia, dijo esto. Estamos equivocados al decir que el profeta que aquí se menciona es José Smith, que recibió el sacerdocio y las llaves del reino y que levantó el estandarte para el recogimiento del pueblo del Señor en nuestra dispensación. ¿Acaso no es él asimismo el siervo en las manos de Cristo que en parte desciende de Isaí, así como de Efraín, o sea, de la casa de José, a quien se ha dado mucho poder? ¿No es acaso este el profeta José Smith, queridos hermanos y hermanas? ¿Cómo cobran cuerpo las escrituras? ¿Cómo cobran vida las escrituras? Qué bendecidos, hermanos, somos de tener el Evangelio restaurado que nos aclara tantas cosas. Y a profetas, videntes y reveladores como el Elder McConkie, que nos aclara todo esto. Ahora quiero ir al siguiente principio, y con ese principio terminamos esta lección. Bueno, esta es una tarea, pero quiero dejarla para el final. Voy a ir primero con el principio. Hay que tener cuidado con la complacencia, hermanos, porque la complacencia anula la bendición.
Y aquí quiero decir algo que muy a menudo repite nuestra querida Liz Posada en las clases. Por eso les invito también a que vean la clase de Liz, ¿no? Pero Liz dice que al Señor le gusta incomodarnos. Y le gusta incomodarnos, y uno podría decir, pero ¿por qué el Señor le gustaría incomodarme? ¿Por qué el Señor haría eso? Bueno, porque de esa manera, queridos hermanos y hermanas, el Señor nos hace progresar cuando nos sentimos incómodos. En esta revelación, en la sección 114, el Señor le manda al Elder Patten, a David W. Patten, que organice sus asuntos personales para poder servir en una misión en la primavera siguiente. Entonces, organícese. Ahora, mis queridos hermanos y hermanas, tal vez lo haga antes de compartir los versículos con ustedes, para que cobren un poquito más de valor para todos ustedes, queridos hermanos y hermanas. Pero el Elder Patten fue a prestar esa misión después de que el Señor le dijo que organizara su vida. Entonces, él obedeció el consejo del Señor que se encuentra registrado en esta sección 114 y puso en orden sus asuntos para prepararse para servir una misión en la primavera. Su muerte tuvo lugar poco después de que el profeta José Smith recibiera esta revelación. Miren, qué interesante. La decisión del Elder Patten de obedecer al Señor, literalmente, hermanos y hermanas, se convirtió posteriormente en una bendición cuando sufrió una herida en una batalla que poco después le costaría la vida. Pudo dejar esta vida con la seguridad de haber guardado la fe y que su vida estaba en orden. El Señor también nos guía a nosotros a fin de que nos preparemos para lo que Él tenga planificado para nosotros. Si confiamos en Él lo suficiente, queridos hermanos, para obedecer sus mandamientos, sus indicaciones, sus revelaciones. Estas cosas no son solo para los del pasado, también son para nosotros. La vida es muy frágil, pero no estoy hablando solo de la muerte, hermanos. A veces pensamos que tenemos todo el tiempo, queridos hermanos, para hacer las cosas de esta vida del Señor. Y resulta que el Señor tiene otros planes. Organicemos y no nos justifiquemos. Entonces el Señor le dice en Doctrina y Convenios 114:1 al Elder Patten, de cierto así dice el Señor, conviene que mi siervo David W. Patten arregle todos sus negocios cuanto antes y liquide sus mercancías para que cumpla una misión para mí la primavera entrante, acompañado de otros, sí, 12 incluyéndose él, para testificar de mi nombre y llevar alegres nuevas a todo el mundo. Hace un tiempo di una bendición a una persona que estaba enferma y en esa bendición el Señor me inspiró a decirle a esa persona que aún le quedaban muchas cosas por hacer. Cuando terminé la bendición, no supe, queridos hermanos, si la bendición se refería a esta vida o a la vida después de esta muerte. Pero todos tenemos mucho que hacer. Y no debemos complacernos ni justificarnos. Mañana lo hago. Mañana llamo a los hermanos que tengo que ministrar. Mañana cumplo con mi llamamiento. Mañana. Hagamos lo que el Señor nos pide, queridos hermanos y hermanas. Porque el Señor conoce todas las cosas y las conoce mejor que nosotros. El elder Lawrence Sedan dijo esto que me parece poderoso. El Señor que conoce todas las cosas mira al futuro y hace que sus profetas nos preparen para los hechos que han de acontecer. Testificamos de eso. Así ha sido, los profetas nos preparan. Nuestro profeta actual, por medio de sus consejos, nos ha estado preparando para nuestro futuro individual. Este discurso fue dado en la Conferencia General de abril de 1983. Y aquí hay un siervo del Señor, un testigo especial, testificando de cómo el profeta en ese tiempo, que si mal no estoy, era el presidente Kimball o el presidente Ratad Benson, uno de los dos, porque yo me hice miembro, o más bien pude y tuve el privilegio de conocer la iglesia después de este profeta en el 89.
Los profetas siempre nos han preparado, hermanos. Y yo puedo repetir palabras del presidente Rathat Benson, del presidente Hunter, del presidente Hinckley, del presidente Monson, ahora del presidente Nelson, que nos han preparado, que nos han invitado a preparar todas nuestras cosas cuanto antes, queridos hermanos y hermanas. Bueno, creo que hay muchas cosas en cuanto a nuestra comodidad actual que debemos de cambiar. Si te sientes muy cómodo con lo que estás haciendo ahora en el reino, creo que llegó la hora, querido hermano y hermana, de incomodarte, de preguntarle al Señor qué más quiere Él que tú hagas. Porque si estás muy cómodo, ese no es el estado de progreso que los santos de los últimos días requerimos para seguir adelante. Por eso les hago esta pregunta. ¿Qué comodidad les impide en este momento obedecer un principio divino o crecer en el Señor? Por favor, colóquenla aquí, sin problema. Sí, hermano Walter, sí, hermanos, estoy muy cómodo. La verdad, no estoy cumpliendo con mi llamamiento. No hacemos esto para juzgarnos unos a otros. Al contrario, tal vez responder estas preguntas nos ayudan a estar cerca del Señor y a comprender y a entender que el Señor espera más de nosotros. Tengo otra pregunta para ustedes. ¿Qué debo arrancar? Oigan esta palabra, arrancar, quitar esta semana de mi vida para alinearla con la voluntad del Señor. Porque finalmente lo que importa en todo lo que hacemos es la voluntad del Señor. Eso es lo que importa, lo que se requiere de nosotros. Tendremos futuro, tendremos paz, tendremos amor si seguimos la voluntad del Señor. Fracasaremos en cualquier cosa que hagamos por nuestra propia voluntad sin considerar las cosas del Señor. Consulta al Señor en todos tus hechos y Él te dirigirá para bien. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, no crean que se han escapado de las tareas de esta semana y les voy a dejar una tarea ahora, queridos hermanos y hermanas. Una tarea para esta semana. Ya terminamos la clase, vamos con la tarea. Entonces, hagan esta tarea en su clase de escuela dominical. ¿Por qué no se la proponen ahí? Recuerden que a partir de esta semana voy a dejar todas las notas que dije aquí, que cité aquí, todas las citas que dimos aquí en esta clase, las voy a dejar en un enlace, en un drive, para que ustedes puedan descargarlas. ¿Listo? Las voy a dejar en un drive para que ustedes puedan descargarlas y las puedan usar en su noche de hogar y en sus clases de escuela dominical. Pero también estas tareas son para que las utilicen, hermanos. Identifiquen esta semana una distracción o una excusa que bloquee su tiempo espiritual y den paso para corregirlo. Analicen también si en los aspectos de servicio están viviendo en una zona de confort, de mucha comodidad. Si es así, hay que arrepentirnos y arrancar eso de nuestra vida, queridos hermanos. Quiero terminar esta clase con mi testimonio y con esta frase, hermanos. Dios provee, revela, llama a servir con urgencia y nos llama a salir del confort para heredar sus bendiciones. Ahí les dejo esa frase, hermanos. Aquí se las dejo. Ustedes pueden tomarle una foto, un screenshot ahí para que la guarden también. Él quiere que salgamos del confort para bendecirnos. A veces estamos muy cómodos y creemos que tenemos en esa comodidad todo, cuando podríamos tener realmente un tesoro en los cielos, si somos juiciosos y seguimos adelante. Queridos hermanos y hermanas, muchas gracias por acompañarme en esta clase. La encuentran así todas las semanas si la quieren repetir, si la quieren repasar. Doctrina y Convenios 111, 114. Gracias por escoger este contenido para verlo. Gracias, hermanos y hermanas. De verdad, lo preparamos con mucho amor. Todo lo que hacemos aquí en More God Foundation lo hacemos con mucho amor. Ustedes lo pueden sentir, porque la verdad y el amor de Dios se pueden sentir. Recuerden que estamos desde ayer en los análisis de la conferencia general y que ahorita, terminada la primera sesión, vamos con un análisis y cuando termine la otra sesión, vamos con otro análisis, queridos hermanos y hermanas.
Para eso estamos acá. Nos encanta hacer esto. Nos encanta predicar el Evangelio. Gracias por acompañarnos. Gracias por escoger estos contenidos. Por todos sus comentarios que dejan aquí abajo. Copien las citas que les vamos a dejar ahí. Les amo con todo mi corazón. Espero que esta clase, mis hermanos, y esta conferencia que estamos gozando, nos ayuden a todos a parecernos un poquito, menos ser un poquito más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo. Gracias por tanto amor. Gracias por todo lo que hacen, por todo lo que se esfuerzan por ser. Nos veremos en el transcurso de la conferencia y esta semana nos estaremos viendo aquí en More God Foundation con todos nuestros contenidos. Un fuerte abrazo para todos. Les amo con todo mi corazón. Feliz día de reposo y feliz semana para los que nos ven durante la semana. Feliz semana. Chao, chao.